Hola a todos. Soy la profesora Edna y hoy tengo una misión muy especial para vosotros. Mis valientes alumnos de primero de la ESO han preparado un vídeo increíble para la Semana de la Ciencia bajo el título No alimentes el mito. En este viaje vamos a descubrir la verdad sobre nuestra alimentación, desde la importancia de un buen desayuno y la fruta, hasta entender qué nos engorda realmente y la verdad sobre las bebidas. Prepárate para descubrir el poder de la nutrición. ¡Vamos allá! Buenos días a todos. Os he reunido aquí a los increíbles alumnos de primero de ESO del Leiras Pulpeiro porque solo vosotros podéis salvar a la humanidad. Únicamente vosotros, desmontando los falsos mitos, podéis acabar con el colesterol, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares que solo son el inicio del fin del planeta. ¡Adelante! Poneos a ello cuanto antes, no hay tiempo que perder. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Sí, sin dudarlo. Es en la que necesitamos coger energía para el resto del día. Pues puede que sí, porque es la que te da energía para afrontar el día. Sí, creo que el desayuno es la principal comida del día. Pues eso dicen, pero para mí la comida más importante del día es la comida del mediodía, vamos. ¿Qué es para ti un buen desayuno? Pues a ver, para mí un desayuno completo sería una pieza de fruta, algo de cereales o pan y después un lácteo o un yogur o un vaso de leche con colacao y ya está. Para mí un buen desayuno es lo que te apetezca en ese día. Tostadas con aguacate y zumo. Un buen desayuno es tomar una piecita de fruta, un zumito y después pues una rebanada de pan con mermelada o con bueno, mantequilla no, pero bueno, con mantequilla también está buena, ¿eh? Una tostada con huevo frito y tocino. El plátano es sensacional. ¿Eso no comer fruta a pesar de que tiene mucho azúcar? Sí, yo creo que sí, la fruta es una de las comidas más importantes, porque el azúcar que tiene la fruta es un azúcar sano, no es procesado. Yo considero que sí, ya que la fruta principalmente lo que tiene es vitaminas. Pues sí, porque el azúcar de las frutas es natural y pues no es sano. Incluso los plátanos. Yo sinceramente desconozco la respuesta, pero considero que sí. Los plátanos, aparte de estar muy buenos, pues yo creo que son buenos también para todo. ¿Se puede comer fruta durante la comida? Ahí me pillas un poquito, no sé si durante. Normalmente la gente lo come después de comer, como de postre. O incluso hay gente que se salta una comida y se come solo fruta. Eso no es recomendable, pero no sé qué decirte. Sí que se puede tomar fruta durante la comida, aunque es mejor tomarla después. Durante la comida no sé, pero bueno, de postre es bueno tomar fruta. En vez de un flan o unas natillas, mejor tomar fruta. Hola, soy Ángela Rodríguez del Instituto Leiras Pulpeiro y hoy le vamos a hacer una pregunta a Sergio Quiñones, nutricionista y entrenador deportivo de Activa 3. De la sección de desayuno, ¿el desayuno es la comida más importante del día? Pues podría ser una de las comidas más importantes del día porque es una de las comidas principales junto con la comida y con la cena. Así que sí, podría ser una de las más importantes. Depende de la persona. ¿Y qué es para ti un buen desayuno? Pues como buena comida principal, un buen desayuno sería aquel que me incluyera pues los 3 macronutrientes principales: proteínas, carbohidratos y grasas, que podríamos tenerlo pues con una parte de embutido, una parte de cereal o panes y grasas como aguacate o aceite de oliva. De la sección de fruta, ¿es sano comer fruta a pesar de que tenga azúcar?
Sí, es muy sano comer fruta. De hecho, el azúcar que contiene está presente, naturalmente presente en ella, y nos aporta una serie de minerales y vitaminas pues muy necesarias para nuestro organismo. ¿Incluso el plátano? Sí, de hecho el plátano es una fruta muy interesante debido a parte de su fama de contener un elevado contenido en potasio. Es una fruta que tiene un alto valor glucémico, lo que nos va a aportar un extra de energía y en otros casos pues una reserva grande de glucógeno. ¿Se puede tomar fruta en la comida? Sí, se puede tomar fruta durante la comida. ¿Es mejor antes o después? Pues esto a preferencia del consumidor. Se puede tomar antes, durante la comida o después, según los gustos. Después es interesante por el hecho de que muchas frutas, por su contenido en vitamina C, ayudan a asimilar otros tipos de nutrientes como es el hierro o las proteínas en general. Muchas gracias, Sergio. Y ya sabéis a dónde ir, Activa 3. Hay que evitar alimentos con grasa. Yo creo que no se trata de evitar alimentos con grasa, porque creo que es mejor diferenciar tipos de grasa. Habrá grasas que son saludables y grasas que no lo son, grasas saturadas que nos hacen más daño que las grasas saludables, como pueden tener, por ejemplo, los frutos secos. Yo creo que no debemos evitar así en general los alimentos con grasa, porque también son necesarias y aportan para nuestro organismo. Sí, hay que evitar los alimentos con grasa, que son colesterol, vamos, los hay que evitar a toda costa. Depende mucho del tipo de alimento y de la cantidad de grasas que tengan. Sí, es recomendable. Los alimentos light son la mejor opción para perder peso. Yo creo que eso viene siendo un mito. Yo creo que no, los alimentos light no son la mejor opción para perder peso, es mejor tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio. Pues yo creo que no, que hay que comer de todo moderadamente, pero los light yo creo que es un invento nada. Depende. No, yo creo que una dieta equilibrada pues sería la opción adecuada. Hoy estamos con Anaís, especialista en nutrición deportiva y materno-infantil. Bos días. Buenos días. É mellor evitar os alimentos con grasa? No hay que evitar todas las grasas. Hay diferentes tipos de grasa. Hay grasas saludables, que son las monoinsaturadas y las insaturadas, que las podemos encontrar en alimentos como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas y el pescado graso. Y luego hay unas grasas que se llaman grasas saturadas y grasas trans, que esas no serían saludables. Y están pues en la bollería, en los ultraprocesados, en la carne, en los lácteos enteros y en los huevos. Entonces, tenemos que priorizar esas grasas saludables. ¿Qué pasa? Que en España sí que es verdad que en general la población tiene un consumo más elevado de grasas de lo que deberíamos. Entonces sí que sería una buena idea como moderar ese consumo, pero siempre priorizando las buenas y limitando más las malas. Son mellores os alimentos light? Depende. Hay alimentos light que podrían estar en una dieta saludable, pero no por ser light tienen que ser saludables. ¿Por qué? Porque hay algunos alimentos light que para reducir ese porcentaje de grasa que tiene el alimento le suelen echar azúcares o le suelen echar edulcorantes. Los edulcorantes no son malos, lo que pasa es que hay personas que si tomamos muchos edulcorantes pues les sientan mal al estómago, o sea, les sientan mal a nivel digestivo y pueden tener molestias. Entonces, no todos los productos light son saludables ni todos son malos, hay que ver los ingredientes de cada uno. ¿El desayuno es la comida más importante del día? No, el desayuno no tiene por qué ser la comida más importante del día. Va a depender de cómo sea la dieta en todo el día. En Galicia la comida más importante suele ser la comida del mediodía, porque es la comida que hacemos en mayor cantidad, con más alimentos y porque el entorno, o sea, el contexto social es más importante en la comida.
El desayuno puede ser muy importante dependiendo de nuestro caso. Hay personas que no tienen hambre por la mañana y no es un problema, pueden hacer un almuerzo luego medio mañana más grande y no sería preocupante. Lo importante es que ese desayuno esté compuesto por alimentos saludables. ¿Qué es para ti un buen desayuno? Pues un buen desayuno, pues como dije antes, sería aquel que está compuesto con alimentos saludables. No hace falta que el desayuno esté compuesto por lo que se nos decía antes de una fruta, un lácteo y un cereal. Podemos desayunar lo que nos dé la gana. Podemos desayunar unas lentejas del día anterior si queremos. Entonces, ideas de desayuno, pues podría ser un desayuno tradicional, pues con eso, con fruta, cereales y lácteos, pues podríamos hacer un bol de yogur con cereales integrales y con plátano, por ejemplo, pero también podríamos hacer unas gachas de avena con copos de avena, leche y unos frutos secos como las nueces. También unas tostadas, podemos echarle aguacate, podemos echarle queso fresco o también aceite de oliva y tomate. Muchas gracias por todo, Anaís. ¿Cuántas veces al día es recomendable comer? El número de veces lo desconozco, pero según dicen, pues alrededor de 5 veces al día. Yo creo que 3, como toda la vida. ¿Adelgazamos más si nos saltamos alguna comida? Yo creo que eso no es cierto, porque si nos saltamos alguna comida, llegamos con más hambre a la siguiente comida y por lo tanto comemos más y no adelantamos nada. Hola, soy Anaís, dietista nutricionista de aquí de Lugo, especializada en alimentación materno-infantil. ¿Cuántas veces al día es recomendable comer, no? Pues la verdad es un poco indiferente cuántas veces al día comamos. Va a depender mucho de la persona, del apetito que tenga en diferentes momentos del día, incluso de la actividad física, claro. No debemos caer en este mito que se repetía ya desde hace muchos años, de hay que comer 5 veces al día, pero tampoco debemos caer en modas nuevas como la de comer una vez al día, que se está poniendo ahora muy en alza. Las dos cosas podrían ser válidas dependiendo del contexto de diferentes personas, ¿no? Y no es tan importante las veces que comamos, sino lo más importante va a ser la calidad de esas comidas que hagamos. ¿Es verdad que cuanto más sudas haciendo ejercicio, más grasas quemas? Yo pienso que no, eso es un mito. Yo creo que no, que cuando sudamos soltamos más agua que grasa. Cuando sudo yo creo que no quemas grasa, sino lo que pierdes es líquido y por eso sudas y tienes sed. Eso es lo que pasa. ¿Es necesario tomar muchas proteínas para tener más músculo? Hay muchos otros factores que influyen aparte de las proteínas. Sí. Tanto proteínas como vitaminas y comer sano en general. Sí, está asociada la proteína con la musculatura. ¿El pan y las patatas engordan mucho? Yo creo que no, ya que las patatas y el pan no tienen muchas calorías. Sí, el pan o las patatas engordan mucho. Yo creo que sí, que las patatas y el pan engordan bastante porque tienen ambas hidratos de carbono. Depende de dónde las hagas. Si las haces en una sartén con mucho aceite, pues sí que pueden engordar mucho, pero por ejemplo si las haces en una freidora de aire, pues creo que no. Si te excedes mucho pueden llegar a ser más para tu salud. Vale, pues yo te hago la primera pregunta y es si con el sudor adelgazamos. Bueno, pues bos días, en primeiro lugar. Bueno, a realidade é que co sudor non adelgazamos porque entendemos adelgazar como perder masa graxa e cando sudamos o que facemos é perder auga e sales minerais. Esta auga e sales minerais hai que repoñelas porque senón o que facemos é que nos deshidratamos e cando estamos deshidratados o corpo non funciona correctamente. Y la segunda pregunta es si nos saltamos una comida del día y adelgazamos. Vale. Bueno, en primeiro lugar, saltarse comidas non é unha boa idea, e moito menos coa intención de adelgazar, porque cando nos saltamos comidas
podemos pues atoparnos mal, con cansancio, con falta de enerxía, e ademais iso vai facer que cheguemos á seguinte comida con moita máis fame e con moita ansiedade por comer, e isto pode facer que comamos en grandes cantidades e empeorar a nosa relación coa comida, vale? Entonces, é importante non ter conductas dañinas para buscar unha perda de peso, porque ao final, se temos conductas dañinas para buscar unha perda de peso, eso vai nos facer mal. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es necesario tomar mucha proteína para tener más músculo? Vale, en principio non é necesario. Para aumentar a masa muscular fan falta dúas cousas. Por unha parte, unha alimentación con proteína e enerxía suficiente, e por outra parte, entreno de forza. A mirande parte da poboación xa consume un exceso de proteína, incluso moita parte da poboación consume ata o doble da proteína necesaria. Entón, consumir un extra de proteína non vai facer que haxa un maior aumento da masa muscular. E por outra parte, comer proteína sen facer entreno de forza, pois tampouco dá resultado. ¿Y el pan y la patata engordan mucho? Bueno, pois gústame moito esta pregunta, porque gustaríame empezar dicindo que ningún alimento ten o poder de engordar nin de adelgazar, vale? O que importa é a alimentación en global, é dicir, todo o que comemos pues, durante todos os días do mes e todos os meses do ano, vale? E por outra parte, bueno, o importante sería ter unha alimentación nutritiva, cunha maioría de alimentos sinxelos e non ultraprocesados, vale? E por outra parte, o peso e o tamaño corporal son resultado de moitas cousas, non só do que comemos, é resultado da alimentación, da actividade física, da idade, da complexión que teña cada persoa, e outros factores pois, como o metabolismo, os fármacos, se alguén toma fármacos, o estrés, a xenética ou a clase social. Vale, y luego para el enfoque flexible y amable sobre las dietas veganas, omnívoras o vegetarianas, ¿le ofreces alguna alimentación para los adolescentes? Pois a ver, para adolescentes pódense usar as pautas que se usan para a poboación adulta tamén, cun pequeno matiz, que durante a adolescencia precisamos máis enerxía que durante a etapa adulta. Entón necesitamos habitualmente comer maior cantidade de comida e pois necesitamos algúns nutrientes clave como o calcio ou o ferro, por exemplo. ¿Qué hidrata más, el agua o la cerveza? Hola, mi nombre es Marta López Sobrado, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos. El agua hidrata más en nuestro día a día porque es más pura y más esencial para nuestro cuerpo. En cambio, la cerveza puede llegar a hidratar en un momento puntual después de hacer deporte, sobre todo si esta es sin alcohol, ya que tiene micronutrientes producidos por el lúpulo y el centeno, del que se sacan muchos tipos de cerveza. Si la cerveza tuviera alcohol, no hidrataría, porque el alcohol es un diurético y haría que fuéramos al baño a deshidratarnos más. El agua. ¿Beber agua durante la comida dificulta la digestión? Yo, en mi opinión, creo que no. No. Beber agua antes de comida no dificulta la digestión. Yo creo que ayuda a bajar los alimentos, porque los empuja. Sí, se puede tomar agua durante la comida. Pues existe un mito de que si bebemos agua durante la comida, pues se diluye el líquido, o sea, el ácido del estómago, y eso hace que aumente el pH del estómago y por tanto dificulta la digestión. Esto no está comprobado por ninguna evidencia, no hay pruebas de ello, y además
los alimentos también tienen un pH más alto que el ácido clorhídrico de nuestro estómago. Entonces cualquier alimento cuando llega al estómago va a aumentar el pH estomacal. Y esto es totalmente normal y fisiológico. Tu cuerpo, si ve que el pH del estómago aumenta porque hay pues materia o líquidos más básicos, con un pH más alto, pues va a responder pues secretando más ácido clorhídrico y se va a compensar. Beber agua durante las comidas incluso es algo beneficioso porque nos ayuda pues a hacer ese bolo alimenticio y al final a que ese bolo pueda atravesar todo el tubo digestivo de forma más fácil y más cómoda, ¿no? ¿Es recomendable tomar un vasito de vino con la comida? Sí. A ver, yo creo que uno nunca viene mal. Sí, es bastante recomendable para el estómago también. Bueno, eso mal no fará. No. Pues rotundamente no. El vino en ninguna circunstancia va a ser recomendable. La evidencia que tenemos de décadas de investigación pues apunta todo a lo mismo, a que no existe una cantidad segura de consumo de alcohol en humanos. La cantidad segura sería 0. Este mito existe un poco porque sí es verdad que en el vino tinto encontramos algunas sustancias beneficiosas como el resveratrol, que es un potente antioxidante. Lo que pasa es que este resveratrol lo podemos encontrar en otros alimentos saludables, como propiamente las uvas tintas, los arándanos o otros frutos del bosque. Entonces el beneficio que podría tener este poquito de resveratrol que tiene el vino no va a paliar esos efectos negativos que tiene el consumo de alcohol en humanos. Que el consumo de alcohol pues, es tóxico para los humanos y bueno, asociaciones como la IARC lo han clasificado como carcinógeno tipo 1. Esto significa que hay pruebas suficientes para decir que el alcohol provoca cáncer en humanos. Sobre todo se ha visto relación con cáncer de hígado, cáncer de mama, cáncer de colon y también algunas enfermedades como sobre todo las enfermedades cardiovasculares como puede ser el infarto de miocardio. Así que ningún consumo de alcohol sería saludable ni seguro. En una intervención sin precedentes, un grupo de superhéroes de primero de la ESO de Aleiras Pulpeiro ha logrado salvar a la humanidad de una inminente crisis de salud global. La verdadera amenaza... Bravo, chicos, una vez más lo habéis conseguido. Aunque con los seres humanos nunca se sabe. Depende mucho de... Pues bueno, yo pienso que el agua tiene los elementos esenciales para que quite esa hidratación que el cuerpo soporta. Así que yo pienso que el agua. Va. Yo pienso que no quemas grasa, sino que quemas calorías. Mierda.